Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a esa parte de su vida que es humana. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, deseo explicar lo que significa, para que no quede con la duda hasta que hablemos de las 11 características de una iglesia fuerte. Así que vayamos a donde Jesús le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, y tú mismo no pensaste en eso, Dios te lo reveló, y le dijo: te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, mucha atención. Jesucristo no dijo que edificaré a su iglesia sobre el apóstol Pedro. Lejos estaba el apóstol Pedro de ser perfecto. De hecho, era uno de los discípulos de peor genio. En efecto, una vez Jesús le exhortó: eres como el diablo, apártate de mí, Satanás. Más adelante, estando en la iglesia, el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención: Pedro, estás claudicando en tus convicciones porque no quieres que los judíos crean que estás confraternizando con los gentiles. Así que el Señor nunca habría fundado su iglesia en un apóstol imperfecto. Entonces, ¿qué quiso decir? Este es el fundamento de la iglesia, y es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. En eso consiste la iglesia, y sobre esto está fundada. Mire, si toma cualquier templo, catedral, lo que sea, y pase lo que pase, si elimina esta verdad, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, deja de ser iglesia. Puede ser una institución, quizás sea un edificio hermoso, una catedral, más no una iglesia. La iglesia se edifica en la verdad y en el principio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no quede preguntándose qué quiere decir mientras yo hablo de otra cosa. Así que hablemos de las características de una iglesia firme, donde sea que asista, cualquiera que sea su iglesia. Y la primera es liderazgo lleno del Espíritu. Si el liderazgo de una iglesia no está lleno del Espíritu Santo, ya comienza con una debilidad. Pues recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos: no están listos para hacer lo que les he encomendado. Les dio la gran comisión, pero les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, hasta que Él venga sobre ustedes, porque sabía que no podrían hacer lo que les encomendó, a no ser que el Espíritu de Dios estuviese en ellos, facultándoles, capacitándoles, fortaleciéndoles, dirigiéndoles, para que hicieran lo que les había llamado a hacer. Piensen eso, les dio a los 12 hombres, uno de ellos fue hecho a un lado, Judas, y luego otro tomó su lugar, Matías, y más adelante los 120. Les dio el reto de llevar su verdad al mundo entero. ¿Se imagina cuán absurdo ha de haber sonado eso en aquel entonces? Hoy día tenemos la radio, la televisión, los celulares, de todo. En aquel tiempo era de boca en boca. Y les dijo: pero no están listos, no están listos hasta que llegue el Espíritu. Y lo mismo es cierto hoy. El personal de una iglesia no es apto para hacer la labor que Dios le ha dado si no son llenos del Espíritu Santo. Y no solo los pastores, sino todo el personal. Así que para tener una iglesia firme, el liderazgo debe ser lleno del Espíritu Santo.
atento a Él, dependiente de Él, para recibir la dirección, la guía, el poder, la fuerza y el conocimiento para desempeñar su labor. Lo que tratamos de hacer no se logra de la nada. Mucho pasa en medio de todo. Entonces, primero, necesita un liderazgo lleno del Espíritu Santo y que sus vidas evidencien, muestren esa llenura del Espíritu que el apóstol Pablo nos da en Gálatas 5, de gozo, amor, paz y todo lo demás que menciona. Entonces, número 1, ese es el comienzo, lo primero, una iglesia firme. El liderazgo pastoral y todo el personal está lleno del Espíritu Santo. Número 2, tiene un mensaje de sana doctrina que suple las necesidades de la gente. Ahora, pienso en cuántas personas van a la iglesia cada semana y nunca llevan sus Biblias. Piensen en esto. Van a la iglesia, se sientan, escuchan generalmente unos 20 o 30 minutos. Si usted quiere un mensaje así, tiene que ir a otro lugar, pero se sientan a escuchar sermoncitos y luego se van a sus casas. Y es su derecho, su privilegio, su responsabilidad preguntarse, ¿he escuchado o no la verdad? Entonces, doctrinalmente sano significa que tenemos creencias arraigadas en la palabra de Dios, nacen de la palabra de Dios, se enseñan en la Biblia y debemos enseñar lo mismo a otros. Ser doctrinalmente sano es que creemos la verdad que enseña la Biblia. Alguien dirá, bueno, ¿qué tal quienes no estén de acuerdo con nosotros? Habrá personas que no estarán de acuerdo con sus creencias. Por ejemplo, hay quienes creen que la salvación se pierde, no importa lo que les diga, seguirán creyendo que pueden perderla. Y nosotros no creemos eso porque la Biblia no lo enseña. Y punto. No lo enseña. Sin embargo, ellos lo creen por su interpretación, esa es su doctrina. Así que usted debe definir sus creencias personales. Creo esto de Cristo, creo esto del cielo, creo tal cosa de la santificación, justificación, creo esto de la iglesia, creo esto del diablo y todo lo demás. Debe tener su propia doctrina personal, basada en la Biblia. Si no la tiene, alguien puede venir a enseñarle algo totalmente falso. Y hoy en día hay muchas enseñanzas falsas sin duda alguna, así que cuando alguien le diga en qué cree, pregúntele por qué lo creen. Si sacan un panfleto o algo que alguien escribió, digamos, veamos qué dice la Biblia. Así que usted debe saber lo que cree y por qué. No solo eso, tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que cree de la palabra de Dios. Cuando crezcan, deben crecer creyendo en la palabra de Dios. Su doctrina debe formar parte de sus vidas desde pequeños porque son sus creencias. Ahora, vendrá un momento en que pondrán sus creencias a prueba y ellos le dirán, sé que eso es lo que tú crees, pero no estoy seguro de creerlo yo, ¿sabe? Está bien que lo prueben. Si les enseñó la verdad, esta no solo sobrevivirá, vencerá. Y desde luego no es condescendiente en sus convicciones. Si una iglesia se mantiene firme es porque tiene convicciones. No las hacen a un lado, sino que se rigen por ellas. Por ejemplo, si usted tiene la convicción de no ingerir bebidas alcohólicas, y alguien viene a decirle, bueno, un poquito no te hará mal, la Biblia tal y tal, y siguen así. Y usted responde, bueno, esa es mi creencia, pero supongo que no me hará mucho daño, no quiero verme raro. Así que acaba de condescender en sus convicciones. Al claudicar en sus convicciones, hace a un lado sus creencias para agradar a alguien más o a sí mismo, sabiendo que hace algo indebido. Así que si usted tiene ciertas convicciones, por ejemplo, de lo que ve, o si tiene convicciones de con quién se asocia, sus amistades, a dónde va, qué hace, cómo gasta su dinero. En todos estos aspectos debe tener convicciones en las que no cederá. Una iglesia donde el pastor sea transigente en la Biblia es una iglesia débil. Donde la gente claudica en sus convicciones es una iglesia débil. Dios quiere una iglesia firme, edificada en la verdad sólida e inquebrantable de la palabra del Dios vivo. Además, hace gran énfasis en la fe y en la oración. Para que una iglesia sea firme, debe ser firme en oración y en fe. Sin oración, no viviremos como agrada a Dios. Y me ha escuchado decirlo semana a semana, debe comenzar el día de rodillas. Y si no puede, siéntese como sea, pero hablando con Dios. No solo orando, lea su palabra. Mire,
Si no lee la Biblia, puede caer en toda clase de cosas. Si lee la palabra de Dios a diario, desde que comienza el día, lo que está diciendo es: Señor, reconozco que te necesito hoy. Háblale a mi corazón. Quiero que me des dirección para este día, todo el día. Quiero andar en tu voluntad. Si comienza el día así, ¿no contestará Dios esa oración? Claro que sí. Y pasa esto. Leerá un pasaje bíblico y pensará: ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Y de algún modo queda en su corazón. Antes del final del día algo pasará y pensará: Señor, me diste una advertencia y la ignoré. Nuestro Dios es personal, cercano. Él quiere actuar en su vida de tal modo que usted y Él tengan una relación estrecha. Esa relación solo se dará en la lectura de la palabra de Dios, absorbiéndola en su mente y corazón. Usted dirá: bueno, hay cosas que no entiendo. ¿Sabe? Siga leyendo y las entenderá. Siga leyendo la Biblia y Dios le mostrará la verdad. Se la mostrará, mire, Dios se la mostrará especialmente lo que necesita en su vida. Y Dios le mostrará cómo lograrlo, le mostrará dónde ir, cuándo ir, a quién evitar, qué evitar, cómo usar su dinero. O sea, Dios es admirable, es el mejor amigo que podamos tener. No podemos perder siendo obedientes a Dios Todopoderoso, no podemos. La fe y la oración son esenciales para una iglesia firme. Si llegan a faltar, no habrá fortaleza, porque el poder del Espíritu Santo fluye mediante personas de fe y oración. Y desde luego, el servicio de adoración. Ello provee el entorno donde las personas experimentan la presencia de Dios y salen renovadas en su compromiso y servicio a Él. Eso debería pasar en toda iglesia firme. Así deben ser los cultos de adoración. Ahora, por eso no estoy de acuerdo con los sermones de 20 minutos. Mire, en 20 minutos ni se saca al mundo de su mente. Así que, en un culto de adoración centramos nuestra atención en Dios, no en el predicador, sino en Dios, en su palabra, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Abrimos nuestro corazón y decimos: háblame. Y al llegar a la iglesia, creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es orar: Señor, hoy me has traído aquí. Quiero que le hables a mi corazón. Quiero que me enseñes lo que tengo que escuchar. Ayúdame a escucharlo, creerlo, aceptarlo y practicarlo en mi corazón. Porque mire, esto no se trata de un lugar de teatro, sino de adoración. Un lugar donde juntos encontramos a Dios. Podemos reunirnos con Dios cada mañana, cada día, a cualquier hora, pero aquí nos reunimos con otros creyentes. Y tiene algo especial de congregarnos con otros creyentes y los himnos que entonamos hace un rato. Todas estas cosas nos edifican y nos llenan nuestro corazón de gozo al pensar en lo que cantamos y oramos y damos adoración. Y claro, al pensar en todas estas características también, fiel y generosa en sus ofrendas. No me escucha pidiendo dinero. No le suplico ni presiono a nadie, porque yo creo lo siguiente: si usted obedece a Dios, anda en su voluntad y su camino, y decide seguirlo, ofrendará. Porque el Espíritu de Dios le motivará, y escuche, le motivará por esta razón. Él quiere que aprendamos ¿a qué? A adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas. Y muy rara vez lo menciono. De vez en cuando alguien dice: ¿por qué no predica sobre el dinero? No creo que eso sea lo que Dios quiera que haga, la mayoría de las veces, pero a veces hago esas explicaciones y retos si hay una razón. Pero mi creencia es esta: si usted escucha la palabra de Dios y lo está obedeciendo, cree en Él y confía en Él, y quiere tener una familia firme en la fe, ser parte de una familia firme, usted diezmará. El privilegio de no solo hablar con Dios, sino decirle: Señor, es en serio cuando digo que estoy agradecido por este gran privilegio. Sé que dices que traigamos los diezmos al alfolí para que pueda llevarse a cabo tu labor. Gracias por el privilegio de ofrendar. ¿Se da cuenta de cuán bendecido y privilegiado es si tiene un empleo, un sueldo, tiene una familia, provee para sus hijos? Los tiempos están difíciles y empeorarán. ¿Y sabe qué? Seremos fieles en los tiempos difíciles, mire, para permitir que Dios demuestre que los gobiernos e impuestos no cambian sus dones, amor y gracia para con nosotros. Eso no lo hará.
Y luego, escuche, una iglesia firme está organizada estratégicamente para alcanzar las metas fijadas por Dios. Tenemos clases para niños desde edad preescolar, adolescentes, jóvenes, adultos, programas para todas las edades. Tenemos estudios bíblicos para todas las edades. Tenemos reuniones de oración los miércoles en las noches y una cena maravillosa. Estamos muy organizados para todo. Dirá, ¿la iglesia primitiva no estaba organizada? Claro que sí. Porque note, por ejemplo, al principio del libro de los Hechos, dice la Biblia que nadie tenía necesidad. Mire, si tuvieron 3,000 nuevos creyentes y nadie tenía necesidad, alguien organizó a esa multitud. Pudo haber sido Pedro o el que sea. Y por ejemplo, el Señor Jesús estaba organizado. Dijo, quiero alimentar a 5,000, divídanlos en grupos, les daremos de comer, tuvieron de sobra. La iglesia es organizada. La organización no debe ser superficial, estamos organizados. ¿Por qué? Así que cuando alguien quiera venir un domingo, empezaremos a tiempo, eso es organización. Tendremos un servicio que durará tanto tiempo y eso es organización. Tendremos alabanzas, tendremos predicación, tendremos ofrendas, tendremos una invitación y una conclusión. Todo eso es organización. Una iglesia firme es organizada y allí las personas sirven en las fortalezas de sus dones espirituales. Algunas personas dirán, yo no sé lo que son los dones espirituales. Permítame darle un breve resumen. Le invito a buscar en Romanos 12 un momento. Dice en el versículo 6 de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, según la gracia de Dios, lo que Él quiere hacer en y mediante nuestra vida nos da ciertos dones. Escuche bien, dice así, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Escuche, luego los nombra, el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, el que preside, o el de administración, y el de misericordia. Pero dirá, ¿cómo funcionan? Mucha atención. Conforme a nuestros dones somos más eficientes. Segundo, al actuar conforme a nuestros dones, mire, somos los más felices, pues percibimos nuestras facultades, talentos y destrezas, por ejemplo. Y la gente tiene toda clase de dones. Hay personas que son muy creativas en sus dones espirituales. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ahora, si incorporamos eso en la iglesia, por eso tenemos gente que enseña, personas que son líderes de organización, personas que, por ejemplo, exhortan. Hay toda clase de dones en la iglesia. Dios nos ha dado diversas personas que hacen mejor ciertas cosas. Muchas personas hacen cosas mejor que yo. Si alguien pregunta, ¿qué más ha hecho además de predicar? Repartir periódicos y lavar carros. Quizás algunas otras cosas, pero Dios me creó para esto. Soy más feliz haciendo esto. Me esmero en hacerlo. Si tuviera que enseñar cálculo en un salón de 20 alumnos, sería un fracaso total. Porque no es quien soy. Usted es quien es. Y necesita descubrir cuál es su don espiritual. Dirá, nunca había escuchado de eso. Permítame decirle, es una gran lección para aprender. Una lección que nos libera, darnos cuenta de cuál es nuestro don espiritual, que cuando alguien espere que hagamos algo para lo cual Dios no nos ha dotado, no nos sentimos frustrados. Una iglesia firme es aquella donde la gente actúa conforme a sus dones espirituales. Y desde luego hay unidad en espíritu. En una iglesia firme la gente es unida en espíritu, ¿sabe? En las mega iglesias, cuando hay una división, siempre es destructivo. Siempre es destructivo cuando surge algo que divide al pueblo de Dios. Pero piensa en lo que causa discordia. Y simplemente digo esto, el hecho de que aquí juntos tenemos gente de muchos países del mundo, de muchas razas, naciones, nacionalidades, toda clase de idiomas. Aquí, en esta iglesia, hay gente de unos 55 idiomas que asisten. Eso es fabuloso. Entonces, ¿por qué somos el cuerpo de Cristo? No somos este cuerpo, aquel cuerpo y este otro. Solo somos el cuerpo de Cristo. Unidad, somos uno, amándonos unos a otros, ayudándonos, apoyándonos. Ver quién está en necesidad para ser uno. Eso hizo fuerte a la iglesia del Nuevo Testamento. Revolucionaron su época y conquistaron a Roma.
por haber permanecido juntos y creer la palabra de Dios. Y parte de esa unidad es mostrar amor genuino los unos a los otros. El amor es como la pega que une a la iglesia. Mire, si usted está sentado en la iglesia y ve a alguien a quien no soporta, tiene que arreglársela con Dios. O sea, si alguien no me ama, ¿sabe lo que me pasa? Pienso, bien, Señor, ¿qué tienes en mente? Comienzo a orar por ellos y luego, lo que sea, se arregla. Amarse los unos a los otros era el mensaje de Cristo. Y cuando dice, edificaré mi iglesia, ¿sobre qué le edificó? Sobre el reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios y en nuestro amor por Él y amor unos por otros. Eso dijo. Y lo último que mencionaré es una visión por el mundo perdido que resultará en que algunos irán y otros ofrendarán. Una iglesia que no tenga visión para el mundo no será una iglesia firme. Si esperamos que Dios honre y bendiga a los miembros y a las familias de esta iglesia, una de nuestras responsabilidades es llevar el Evangelio al mundo. Queremos llevar el mensaje a todo idioma que podamos para que todos y cualquiera que quiera escuchar la verdad y la ame, o sea ignorante de la verdad, pueda escucharla y ser salvo por la gracia de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento tenía visión para el mundo. Y la razón por la cual lo sé es porque estoy aquí como hijo de Dios. Y es a miles de kilómetros de aquí. Nunca pararon, fueron perseguidos, Roma trató de destruirlo y el Evangelio es fuerte hoy y se fortalece en el mundo entero. La pregunta es, ¿qué es una iglesia firme? Y le he dado lo que creo de todo corazón, son 11 características sumamente importantes de una iglesia fuerte. Ahora hay una pregunta que deseo hacerle. Si me escucha, diga amén. ¿Qué está haciendo usted para contribuir a la fortaleza de su iglesia? Miembros de esta iglesia, visitantes y todos los que nos ven y los que nos escuchan, ¿qué está haciendo para contribuir a la fortaleza de su iglesia? Segunda pregunta. Si otros en su iglesia siguen su mismo patrón, ¿seguirá la iglesia siendo firme y fructífera para el reino de Dios? Ahora, ¿está de acuerdo en que ha escuchado la verdad? Muy bien. Ahora quisiera pedirle lo siguiente. ¿Ha escuchado cómo es una iglesia? Muchos de ustedes son miembros aquí, otros van a su propia iglesia. Muchos no asisten a una iglesia. Pero le diré algo ahora mismo. Si cree lo que ha escuchado, el Evangelio de verdad, si está dispuesto a decirle, Señor, quiero hacer un compromiso hoy, que daré cualquier cosa que pueda dar, sea lo que sea, para la fortaleza de mi iglesia o esta iglesia. Si está dispuesto a decirle eso al Señor conmigo, al estar parado, levántese conmigo. Lo que estamos diciendo es, Señor, queremos ser una iglesia fuerte, basada en tu palabra, comprometida a alcanzar a cuanto sea posible alcanzar. Amén.